El Necronomicon es un grimorío ficticio ideado por el escritor estadounidense Lovecraft, uno de los maestros de la literatura de terror y ciencia ficción. El Necronomicon es mencionado por primera vez en el cuento La ciudad sin nombre de 1921, donde también se indica que su autor fue el árabe loco, Abdul al-Hazred, un seudónimo empleado por Lovecraft desde su infancia. El libro es asimismo mencionado por otros autores del círculo Lovecraftiano. Desde entonces el libro ha inspirado la publicación de diversas obras de igual título. La etimología de Necronomicon es más transparente de lo que suele creerse. Necro se refiere a todo lo relacionado a los muertos, y nomicon se refiere a libro. Entonces el significado vendría siendo libro de los muertos. Es por tanto, el libro que contiene lo relativo a la ley, o las leyes de los muertos. Del mismo modo que el Astronomicon del poeta latino Marco Manilio es un libro o un tratado sobre los astros. En una carta de 1937 dirigida a Harry Fisher, Lovecraft revela que el título del libro se le ocurrió durante un sueño. Una vez despierto, hizo su propia interpretación de la etimología. A su juicio significaba imagen de la ley de los muertos, pues en el último elemento quiso ver la palabra griega en latín, icon, que significa imagen. El Necronomicon es descrito como un libro de saberes ocultos y magia ritual, cuya lectura provoca la locura y la muerte. En los cuentos de Lovecraft y sus continuadores aparece como un registro de fórmulas olvidadas que permiten contactar con unas entidades sobrenaturales de un inmenso poder. Tal vez la cita más famosa del Necronomicon en los relatos de Lovecraft sea esta que escucharemos a continuación: que no está muerto lo que yace eternamente, y con eones extraños incluso la muerte puede morir. El Necronomicon aparece en gran parte de los escritos de Lovecraft, quien cita también otros libros de magia. En 1927 Lovecraft escribió una breve nota sobre la autoría del Necronomicon y la historia de sus traducciones, que fue publicada en 1938, tras su muerte, como una historia del Necronomicon. Según esta obra, el libro fue escrito con el título de El rumor de los insectos por la noche, que en el folclore arábigo se atribuye a demonios. Alrededor del año 730 a.C., por el poeta árabe Abdul al-Hazred de Sandá, Yemen, de quien dice que murió a plena luz del día devorado por una bestia invisible. Lovecraft abunda en datos para hacer verosímil la existencia del libro. También cuenta que hacia el año 950 fue traducido al griego por Theodorus Philetas y adoptó el título actual griego, Necronomicon. Tuvo una rápida difusión entre los filósofos y hombres de ciencia de la Baja Edad Media. Sin embargo, los horrendos sucesos que se producían en torno al libro hicieron que la Iglesia Católica lo condenara en el año 1050. En el año 1228 Olaus Wormius tradujo el libro al latín, en la que es la versión más famosa, pues aún quedan algunos ejemplares de ella, mientras que los originales árabe y griego se creen perdidos. A pesar de la persecución, según Lovecraft, se realizaron distintas impresiones en España y Alemania durante el siglo XVII. Supuestamente, se conservarían 4 copias completas. Una en la biblioteca Widener de la Universidad de Harvard dentro de una caja fuerte. Una copia del siglo XV, en la Biblioteca Nacional de París. Otra en la falsa Universidad de Miskatonic en la ficticia ciudad de Arkham, Massachusetts, Estados Unidos. Y otra en la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Sobre el carácter ficticio del libro, Lovecraft escribió lo siguiente que escucharemos a continuación. Y dice así: ahora bien, sobre los libros terribles y prohibidos, me fuerzan a decir que la mayoría de ellos son puramente imaginarios. Nunca existió ningún Abdul al-Hazred o el Necronomicon, porque inventé estos nombres yo mismo, en cuanto a libros escritos en serio sobre temas oscuros, ocultos y sobrenaturales. En realidad no son muchos. Esto se debe a que es más divertido inventar trabajos míticos como el Necronomicon. De hecho, el famoso árabe loco Abdul al-Hazred, que significa el que lo lee todo, no es más que un apodo que él mismo se puso en la infancia, inspirado en la reciente lectura de Las Mil y Una Noches. Lovecraft logró hacer un excelente engaño al aportar datos respecto al Necronomicon. Por ejemplo, señalaba que quedaban muy pocos ejemplares de tal libro prohibido y peligroso. En el cuento, llamado El horror de Dunwich se ubican ejemplares en la Universidad de Buenos Aires, en la Biblioteca de Widener de Harvard,
la Biblioteca Nacional de París, en el Museo Británico y en la inexistente Universidad de Miskatonic en la ciudad imaginaria de Arkham. Esta supuesta precisión ha hecho que numerosas personas creyeran en la real existencia del libro y solicitaran ejemplares o el acceso a las bibliotecas donde es guardado. Un estudiante gastó la broma de incluir su ficha en el registro de la Biblioteca General de la Universidad de California, en la sección BL 430, dedicada a las religiones primitivas. Bromistas, fanáticos o estafadores han publicado supuestas ediciones del libro. La más famosa de ellas es la conocida como Necronomicon de Simón. También existen páginas en internet donde se ofrece el libro a la venta. Algunos de estos ejemplares son simples listados de los primigenios más conocidos, junto a símbolos y oraciones sin significado imitando el estilo de Lovecraft. El extraordinario dibujante Hans Rueri Giger publicó una recopilación de sus dibujos bajo el título de Giger's Necronomicon, en 2 volúmenes, en una edición muy cuidada pensada para coleccionistas. Cabe destacar el Necronomicon de Donald Tyson, publicado en 2004 por Edaf, escrito como la biografía en primera persona de Abdul al-Hafred, siguiendo el estilo literario de los escritores árabes, y que recoge y explica todos los mitos y ciudades que aparecen en los relatos de Lovecraft, incluyendo la explicación del origen del mundo con el estilo trágico de Lovecraft. El Necronomicon ha hecho apariciones en películas, novelas literarias de otros autores y videojuegos, como, en la saga de películas, titulada Evil Dead, se le menciona con el nombre de Necronomicon Ex Mortis. Javier Torras de Ugarte, autor de género fantástico, usa el Necronomicon como elemento en la trama en su novela, titulada El Libro Eterno. En el videojuego, The Binding of Isaac, Rebirth, el Necronomicon hace aparición como un objeto que el jugador puede usar. Fin.